Ciara estaba medio tumbada en un cómodo sillón en la esquina del camerino, su amiga y colega Edith estaba en el reposabrazos, Grace estaba sentada enfrente en una silla giratoria, les estaba contando a las chicas una historia sobre un admirador obsesivo que la recibía todas las mañanas en la entrada con un ramo de flores. «Es tan serio», dijo Grace divertida. «Sus ojos son tristes, pero hay tanta esperanza en ellos. A veces calla, a veces empieza a explicarme su amor, y yo me siento tan orgullosa, pasando de largo». «¿No tienes miedo?», me preguntó Edith al reconocerme. «¿Dónde vives? ¿Todos los días te sigue de repente un loco?». Grace se rió de la suposición de su amiga. «Solo es Raleigh. Ahora mismo está aquí, en la pista de baile, esperando a que salgamos. Y sin embargo yo tendría cuidado, es un tipo raro». Edith negó con la cabeza ante la vigilante Edith. «Vamos», dijo Grace, sonriendo. «Es gracioso». Todas las chicas iban vestidas con pantalones cortos y tops de pedrería. Llevaban el pelo largo suelto y la cara maquillada de forma llamativa. Las chicas trabajaban como bailarinas en un club local, actuando para calentar al público en altas plataformas. Los clientes del Calypso acogieron bien a las tres bellezas, sobre todo la clientela masculina. ¿Cómo acabó Ciara aquí? Es sencillo, acudió al casting, tras ver un anuncio en la parada del autobús que requería bailarinas en el espectáculo nocturno. La chica pensó ingenuamente al principio que se trataba de una especie de sala de conciertos. Sabía bailar y le encantaba. Su infancia transcurrió en la gran aldea, de bello nombre Accord. En la plaza central había un centro de arte infantil de 2 plantas, y era en este centro donde Ciara hacía coreografías desde que tenía uso de razón. Al principio, su madre y su abuela se turnaban para llevarla a las clases. Luego Ciara creció y viajó sola. Poco a poco se fue uniendo al grupo de danza. Las chicas actuaban en todas las fiestas de Accord e incluso viajaban a la ciudad para participar en competiciones. A menudo volvían como ganadoras, trayendo copas, medallas y certificados. Amistad, aventura, ensayos, actuaciones. Era una vida brillante y ajetreada. Ciara adoraba bailar y no se veía a sí misma más que como una bailarina profesional, hasta que se dio cuenta de que sus habilidades, aunque ciertamente no eran malas, distaban mucho de ser perfectas. En los grandes concursos regionales y de distrito, Ciara veía a chicas de su edad que podían hacer cosas que ella misma ni siquiera había soñado. Y su madre estaba en contra de esa carrera. Animaba a su hija a buscarse una profesión seria. «Bueno, probablemente no tenga suficiente cerebro para ser ingeniera o abogada, ¿verdad?», argumentó mamá con ofensiva franqueza. «Pero hay otras opciones. Por ejemplo, estudiar tecnología alimentaria o marketing». Mamá tenía razón. Las notas de Ciara en el colegio dejaban mucho que desear, la mayoría de las veces flojos sobresalientes. En educación física, por supuesto, un sólido sobresaliente, fruto de muchos años de coreografía, pero el resto. Bueno, la chica no ponía el alma en las ciencias. Le gustaba bailar, en su grupo de baile era una de las mejores. Pero aún así no era lo suficientemente buena como para competir con jóvenes bailarinas en concursos regionales. ¿Qué decir de un nivel superior? Cuando llegó el momento, su madre y su padrastro decidieron todo por Ciara. Le pagaron los estudios de comercio en la Facultad de Tecnología de la Producción Alimentaria. Alquilaron un piso cerca de la universidad y la enviaron lejos de casa con el corazón ligero. Ciara sabía que todos se alegraban de su marcha, porque desde que su madre se había casado con Matthew, Ciara siempre se había sentido como una extra. Era como si se interpusiera en el camino para que disfrutaran el uno del otro, distrayéndolos con sus problemas de aprendizaje y, a veces, su comportamiento en la escuela. Cuando Ciara tenía 9 años, nació Abby, su hermanita. Resultó que el reservado y frío Matthew podía ser un padre maravilloso, tierno, cariñoso, atento. También la madre se había fundido con la niña.
Ciara los veía arrullar a la pequeña Abby, y le dolía el corazón porque lo único que recibía eran comentarios, suspiros pesados, irritación. No. Su madre y su padrastro se esforzaban por Ciara. De hecho, estaban haciendo mucho por su futuro, contratando tutores, comprando ropa bonita y planeando deliciosamente el futuro de su hija mayor. Pero todo es como de servicio. Solo porque tiene que ser así. El corazón de la madre y Matthew pertenecía a la pequeña Abby. Su sonrisa causó de inmediato su deleite y entusiasmo. La charla en la casa era solo eso sobre las nuevas habilidades y sorprendentes capacidades de la pequeña. A medida que pasaban los años, Abby crecía, nada cambiaba. Era una niña perfecta, obedecía a sus padres, le encantaba leer, intentaba ayudar a sus padres en todo. Y cuando Abby fue a la escuela, resultó que también era inteligente. La niña solo traía sobresalientes a casa, exclusivamente. Ciara también quería a su hermanita. Abby era realmente una persona maravillosa, sensible, amable y divertida. Pero sentirse como una extra en su propia casa era duro. Y así era exactamente como se sentía Ciara. Bailar era la única salvación de la niña en el escenario. En el círculo de sus amigos favoritos, Ciara olvidaba todas sus penas. La música y los movimientos claros le levantaban invariablemente el ánimo. Los aplausos de los espectadores agradecidos le arrancaban lágrimas. Salvo que un día nada hermoso el centro infantil fue comprado por algún empresario, y el club se convirtió en una lechería. En Accord aparecieron nuevos puestos de trabajo, por cierto, bien remunerados. Algunas secciones y clubes se trasladaron a las escuelas locales. Pero el grupo de baile de Ciara se disolvió. Necesitaban salas más grandes, espejos, un escenario. Ciara sintió este momento con dureza. Lo único que llenaba su vida de energía y alegría se había ido. No más ensayos, no más paseos con las chicas después de los ensayos, no más giras. Todo es para bien, le exhortó su madre. No podía entender a su hija mayor, y no lo intentó. Probablemente, usted ya está en el último año de la escuela secundaria, pronto entrará. No es un siglo, no hay graves 24 horas, es el momento de empezar a estudiar. Cualquier cosa se hace para el mejor. Matthew se unió, siempre estaba en el lado de su madre. Te pagaremos los estudios en el departamento comercial de elaboración de alimentos. Tu tarea es estudiar por lo menos para sacarse, para que no abandones. Cuando vuelvas, conseguirás un trabajo en nuestra lechería. Así son las cosas. Sus padres ya lo habían decidido todo por Ciara. Pero ella no se resistió, porque no tenía sueños por los que luchar. Sus planes de convertirse en una gran bailarina estaban en el pasado. Ciara sentía que estaba entorpeciendo a su padrastro y a su madre, que sin ella, su familia de mamá, papá y pequeña hija milagrosa sería más armoniosa y feliz. Así que cuando llegó el momento, la niña salió volando feliz del nido. La esperaban una nueva vida, nuevas amistades y brillantes impresiones. El padrastro transfería 2 veces al mes a la tarjeta de Ciara dinero que solo alcanzaba para comida, pero la niña no podía quejarse. Se daba cuenta de que sus padres no eran millonarios para proporcionarle una vida sin problemas. Ya tenían que pagarle los estudios y el alquiler. Pero había tantas cosas interesantes en la ciudad: cine, cafés, tiendas con ropa bonita, clubes nocturnos. Todos estos placeres no eran baratos. Y Ciara, por supuesto, no podía permitirse mucho. Necesitaba dinero. Estudiar no requería mucho tiempo ni esfuerzo. Su madre tenía razón. En el departamento comercial de una facultad no demasiado prestigiosa, a los estudiantes no se les exigía nada sobrenatural. Lo principal era no faltar a clase y asistir a todos los seminarios. Así que Ciara fue formándose una idea clara en la cabeza: necesitaba un trabajo. Podía estudiar y trabajar a tiempo parcial por las tardes. Camarera, vendedora, animadora, camarera. Había muchos trabajos para estudiantes en la gran ciudad. La chica los anotaba metódicamente en un cuaderno. Al final,
resultó ser una lista impresionante, algo de esto seguro que encaja. Y aquel anuncio buscando chicas para un espectáculo de danza, llegó a sus ojos por casualidad. Nada menos que el destino. Por supuesto, Ciara no podía ignorarlo. La chica marcó inmediatamente el número mencionado en el anuncio. La escucharon y la invitaron al casting. Chiara acudió a la hora acordada al Club Calypso. Eran las 15. La pista de baile desierta parecía realmente enorme. Chiara estaba incluso confusa al principio. Un guardia de seguridad con el ceño fruncido la acompañó al camerino. Allí le dieron un extraño traje que parecía más un bañador que un traje de baile. Una falda plateada que parecía un cinturón ancho, un top diminuto. La chica que le entregó el traje al ver la cara de sorpresa de la joven bailarina se dio cuenta de todo. «¿Así que tú tampoco sabes por dónde has venido?», inquirió. Aquí dijo que el anuncio debía hacerse correctamente. ¿Ya sois tan quintos que os vais a marchar ahora? Lástima, tienes los datos correctos, ¿eh? ¿Cuál es el trabajo? Ciara decidió preguntar. Resultó que necesitaban chicas para los bailes del club, jóvenes delgadas que supieran moverse de maravilla. Cuando baja el grado de diversión en la pista de baile, las chicas salen a la plataforma alta y añaden energía y ambiente a la velada. ¿Voy a llevar ropa?, preguntó Ciara. La chica se rió. Claro, al fin y al cabo es un sitio decente. Sí, los trajes de las bailarinas son lo bastante reveladores como para llamar la atención, pero solo es baile. Y aquí tenemos buena seguridad, se aseguran de que no haya malentendidos. Ciara se lo pensó y accedió a intentarlo. Al fin y al cabo, bailar ante el público era su sueño largamente olvidado. Además, el sueldo que le ofrecían era más que bueno, no se puede ganar tanto como camarera. Y el Club Calypso es realmente un lugar serio. Como último recurso, si algo no te gusta, siempre puedes marcharte. Así es como Ciara se convirtió en bailarina. Otras dos chicas se unieron a ella en Calypso. Al principio, la coreógrafa enseñó a las recién llegadas los movimientos básicos de Edith. Grace y Chiara entendieron rápidamente lo que se requería de ellas, la coreógrafa quedó satisfecha. Nada complicado, sonrió el hombre, un bailarín bastante famoso en el pasado. Os he enseñado la base, y luego improvisad, moveos al ritmo de la música, mostraos. Sois bellas, gráciles, unas ninfas, el público os adorará. Al principio a Ciara le daba vergüenza ponerse bajo los focos, se daba cuenta de que todo el mundo la miraba. Pero luego, al ver a sus amigas bailando desinteresadamente, la chica se sintió atraída, relajada. Ahora se sentía en su plataforma, como pez en el agua. Mirando. Bien y genial, admiran y hay algo que admirar. Figura esbelta y recortada, piernas largas, pelo oscuro y brillante, que caía hermosamente sobre unos hombros elegantes, ojos enormes, cejas negras, labios carnosos, casi como los de Angelina Jolie. De niña, Ciara había sentido timidez por ellos. Algunas de sus compañeras de clase incluso se habían burlado de ella. Ahora ellas mismas corrían amigablemente a cosmetología para inyectarse rellenos. Con el paso del tiempo, Ciara empezó a disfrutar de su trabajo. Le gustaba deleitar. Durante el baile, se sentía como una reina por encima de la multitud, porque las plataformas de las chicas estaban lo bastante altas para que no pudieran alcanzarlas los admiradores obsesivos, y las jóvenes ninfas desde luego tenían admiradores. La seguridad de las chicas estaba estrictamente vigilada por dos tipos fuertes y exaltados. La institución era un club nocturno serio, Calypso, no un restaurante barato ni el tercer bar de Alterne, pero aún así se producían incidentes. Algunos clientes del club conseguían su objetivo de abrirse paso hasta la chica que les gustaba, y eso fue lo que le ocurrió a Grace. Un joven que se encontraba un día en el club la vio y, al parecer, se enamoró de ella. La siguió hasta su casa por la mañana y consiguió su dirección. Ahora va a buscarla todas las mañanas con flores. Grace se ríe,
pero Ciara sería cautelosa. No se sabe lo que este tipo tiene en mente. ¿Y cómo localizó a Grace? El personal del club salía por la mañana por un edificio distinto, el de al lado. Eso es sorprendente. ¿Quizás sobornó a uno de los guardias? Aún así, Ciara sintió un poco de lástima por el tipo. Debía de tener a Grace en el corazón si lo había abandonado todo para esperarla en la puerta. Y las flores no son baratas en estos días. Tal vez estaba gastando lo último de su dinero en un ramo para Eva. Todo le hace gracia. Ciara también tenía un admirador que sabía más de ella de lo que se suponía. Y no era como el pobre tipo humilde que había estado manteniendo a Grace. Era un hombre adulto, maduro y muy rico. David era dueño de una cadena de restaurantes de alta gama en su ciudad. Tenía unos 40 años. Alto, atlético, en forma, bien peinado, siempre vestido con estilo y buen gusto, increíblemente carismático y encantador. Sus amigas estaban incluso un poco celosas de Ciara por el hecho de que David le prestara atención. Normalmente, los guardias suprimían la comunicación de las chicas con los invitados del club. Pero esta vez el propio dueño del club se acercó a Ciara y, un poco tartamudeando, le propuso un encuentro. Eres muy querida por uno de nuestros invitados, un invitado VIP. Quiere charlar contigo, solo hablar. Si no te importa, se lo diré, lo entenderá, es que se trata de un hombre poderoso. Ciara se dio cuenta de que se trataba de algo muy serio. El propio dueño del club ahora casi la estaba excusando. Se sintió un poco asustada. Y al mismo tiempo curiosidad por saber qué tipo de figura importante le estaba prestando atención. ¿Quién era esa persona que hacía pasar vergüenza al dueño delante de ella y de una bailarina cualquiera? Sí, para el ego de Ciara, esto es un poder muy grande. Así de irresistible es ella, ahora que ha enganchado a semejante hombre. En fin, Ciara dio entonces su consentimiento al encuentro, lo que provocó la alegría del jefe. David vino directamente a su camerino. Tan guapo, tan fuerte. No se distinguía por sus agregados, músculos y torso bombeado, pero, sin embargo, daba la impresión de ser un hombre muy fuerte y seguro de sí mismo. El hombre miró con interés a Ciara, que ya se había cambiado el traje de baile por unos vaqueros azules rotos y una camiseta elástica. David es fascinante. ¿Podría ser realmente este hombre su admirador? Hasta ahora, los guardias habían estado ahuyentando a los chicos que se habían encaprichado de la guapa bailarina, y ahora, de repente, tenía un hombre así. David se acomodó en la silla frente a Ciara y le sonrió. La confusión de la chica pareció aumentarla. ¿Por qué eres tan arriesgada? Finalmente, rompió el silencio. Te veías tan diferente allá en el escenario. Ciara sonrió avergonzada, con los ojos bajos de una manera infantil, no podía dar sentido a sus sentimientos. Este hombre era intimidante y atractivo al mismo tiempo. David tomó la iniciativa. Dominaba el arte de la negociación. Ciara no se dio cuenta de lo relajada que estaba. El hombre preguntó a la chica por su vida y sus aficiones, de modo que ella quiso contárselo todo. Él escuchaba atentamente, haciendo las observaciones pertinentes. De vez en cuando, Ciara se atrevía a hacerle preguntas. Él respondía sin rodeos, sin evasivas. Así, Ciara se enteró de que David era propietario de un restaurante y, por tanto, un hombre muy rico. También tenía mujer e hijos. El hombre ni siquiera trató de ocultarlo, así como el hecho de que Ciara le gustaba mucho. Le ofreció estar con él juntos viajando, pasando el tiempo, socializando. Eres muy guapa, le dijo David mirándola directamente a los ojos. Estas palabras de sus labios tuvieron un efecto increíble en la chica. Se le puso la piel de gallina, se le helaron las palmas de las manos y la sangre le subió a las mejillas. Me gustaría conocerte mejor, pero veo que aún no estás preparada. ¿Estoy en lo cierto? Por supuesto que tenía razón. David parecía saberlo todo en el mundo. Ciara asintió con cautela. Bueno,
no te meteré prisa, sonrió David. Pero nadie me impide venir a admirarte. No te importa, ¿verdad? Claro que a Ciara no le importaba. Se dio cuenta de que a partir de ahora bailaría para él, y buscaría a David con la mirada entre la multitud. La asustó con su poder. Una voz con una ligera ronquera, el aroma del perfume de Elite mezclado con el olor de cigarrillos caros. Todo ello hacía que la cabeza de la chica diera vueltas. Pero algo impedía a Kiara dar el paso contrario. Necesitaba reflexionar. David está casado. Le ofrece ser su amante. No es un papel muy envidiable. Después de todo, Ciara se crió en una familia tradicional. Y sus vecinos eran todos tradicionales. Esas relaciones estaban mal vistas en su pueblo. Y daba miedo estar en manos de un hombre tan poderoso. Ahora el paso final aún no se ha dado. David mantiene las distancias, dándole a ella la posibilidad de elegir. ¿Tendrá Ciara una opción más tarde? Esa es la cuestión. David se ha ido, y para Ciara ha comenzado una época de tormento y angustia. Por la noche, tumbada en su cama, se imaginaba a David. Tratando de averiguar dónde estaba, lo que estaba haciendo. Quizás estaba recogiendo a otra joven belleza o trabajando. ¿Estaba pensando en ella? ¿O era su indecisión el final de una relación que en realidad nunca había empezado? Al día siguiente era el día libre de Ciara, no iba al club, pero el sábado la chica actuaba. Ciara bailaba en su plataforma y esperaba desesperadamente que David pudiera verla ahora. Ella lo estaba intentando para él, solo para él, y David podía verla. De vuelta en el camerino, Ciara encontró un ramo de rosas escarlata en su tocador con una nota de él. El hombre expresaba su admiración por la joven bailarina y la comparaba con una encantadora ninfa llena de gracia. Eso marearía a cualquiera. David acudía a menudo al club. Cuando Ciara lo vio en la zona VIP, su corazón empezó a latir más deprisa. El hombre le enviaba regalos. Un ramo de flores, una botella de vino caro, una pulsera delicada. A veces aparecía él mismo. Ciara siempre esperaba esos encuentros. Se sentaba en el camerino, en una silla frente a la chica, y hablaban. David miraba a Ciara con interés, admiración y pasión en los ojos. David esperaba pacientemente una señal de la chica, y esto hacía que Ciara se sintiera aún más atraída, pero seguía sin atreverse. Sus amigas la llamaron tonta por esto. ¡Qué hombre!, sacudió la cabeza con aire soñador. Gracia, no como mi mendigo admirador de los ramos. Si yo fuera tú, no lo dudaría ni un momento, dijo Edith. Ojalá yo hubiera sido tan afortunada. Esfuérzate más, quizá lo consigas, dijo Grace, apoyando a su amiga. No, tengo los mismos alumnos mendigos que tú. Edith no estaba en deuda con ella. Ciara vaciló. Algo le impedía convertirse en amante. David tiene esposa, después de todo, y la persigue a ella, una joven bailarina. Esto dice mucho tanto del carácter moral del hombre como de su actitud poco seria hacia ella. Pero nada de eso importó cuando David se sentó en la silla frente a Ciara y la miró con sus profundos ojos oscuros, hipnotizándola como la boa constrictor de un conejo. Ciara se dio cuenta de que ella no era más que un bonito trofeo para él. David jugaba con ella rápidamente y encontraba un nuevo objeto. Y ella no era más que una presa difícil para calentar la excitación de la casa. Sí, Ciara se dio cuenta de todo eso. Y al mismo tiempo se dio cuenta de que no podría resistirse por mucho tiempo. David tenía un efecto casi mágico sobre ella. A Ciara le resultaba cada vez más difícil controlarse. Su mirada, su voz, sus palmas, sus labios, a la chica no le quedaban fuerzas para resistirse. Bien hecho por mantener la compostura, elogió a Ciara la vestuarista, una mujer de unos 40 años. Si solo vas hasta el punto de David, y todo, considerado, perdido. ¿Cuántos he visto así? Primero uno, luego otro, luego un tercero. Pero tú eres una buena chica. Tienes agallas.
con agallas. Si aquella mujer supiera qué clase de sueños tenía Ciara con David. Pero las palabras de la vestuarista la hicieron confiar por un momento en que su comportamiento distante era la mejor estrategia para afrontar la situación. Los padres no sabían a qué se dedicaba su hija. Ciara no les había dicho que bailaba. No lo habrían entendido, habrían pensado que su hija era una vergüenza para su piadosa familia. En todo caso, la habrían llevado de vuelta a la aldea, fuera de peligro. Una vez más, Ciara tendría que sentirse como la quinta rueda del carro. Y, por supuesto, su madre y su padrastro no sabían nada de David ni del nuevo estilo de vida de Ciara. Por lo general, preferían mantener las distancias, los tres parecían convivir bien. Pasó el tiempo. Poco a poco, Ciara empezó a darse cuenta de que se estaba perdiendo a sí misma. Al principio el baile, el club, la vida nocturna, los admiradores, todo parecía una brillante aventura, pero después. Entonces la chica empezó a sentir una extraña desolación. La música estridente, el humo de los cigarrillos, el alcohol que era un río, las miradas pegajosas, las luces parpadeantes y David. David, que cada vez era más insistente y asertivo. Los compañeros de Ciara fueron sustituidos uno a uno. Primero los padres de Edith descubrieron para qué trabajaba su hija, se presentaron en su casa, la escandalizaron y la obligaron a dimitir. Después, Grace se casó inesperadamente con aquel gracioso admirador de las flores. Resultó ser fiable, fiel y genuinamente enamorado. Grace apreciaba todo esto. Las chicas fueron sustituidas rápidamente, las nuevas bailaban igual de bien, pero Ciara no conseguía hacerse amiga de ellas. Tal vez simplemente no quería. Ahora la chica bebía mucho, de alguna manera se hizo adicta a los cócteles energéticos que servían en el bar de Calypso. Le daban fuerzas, le levantaban el ánimo y hacían desaparecer sus pensamientos sombríos. Todo parecía irle bien a Ciara, bailaba y ganaba dinero con ello, y no poco, al mismo tiempo que estudiaba en la universidad. Incluso tenía un pretendiente adinerado. Ciara sabía que si se lo pedía, David haría cualquier cosa por ella. Nada parecía imposible para este hombre. Es cierto que cualquier petición tiene su precio, pero eso ya no es tan importante. Y, sin embargo, el alma de Ciara sentía una especie de anhelo desesperado. Quería ser como antes, llena de esperanzas para una nueva vida interesante. Modesta, incluso un poco tímida. Pero después de más de un año bailando delante de cientos de personas, es difícil volver al pasado, al presente. Un día Ciara decidió dejarlo. Acudió con una solicitud al dueño de Calypso, pero este le ofreció el doble de sueldo, porque Ciara era muy bien recibida por el público. Así que la chica se quedó. Era cierto lo que dicen, que todo en el mundo tiene su precio, incluso ella, Ciara. Aquella tarde la chica volvía a casa de la universidad. Mañana era el examen. Hoy había una sesión de asesoramiento. Ciara no había preparado nada para ello. Ya tiene un sobre en su estantería con la cantidad de dinero justa. Trabajar en Calypso le da la oportunidad de no perder tiempo en estudios innecesarios. Sus padres, mirando la tarjeta de crédito de su hija, se alegraron. Pensaban que Ciara por fin había acertado. No suponían que el 70% de esas marcas las acabara de comprar la chica, era difícil engañarlos, pero Ciara no tenía relaciones estrechas con su madre. Luego estaba David. Ofreció Ciara de vacaciones para volar a la República Dominicana. Un paraíso, un resort de lujo. Una semana a solas con David, lejos de todas las preocupaciones y pensamientos pesados. Era el reinicio que Ciara necesitaba. No había fuerzas para resistirse a David, y ella no quería, que tenía que perder. Así que, engañando a todo el mundo, ¿por qué no aprovechar al máximo esta situación y disfrutarla? ¿Y qué pasará después? ¿A quién le importa? La chica fue distraída de sus sombríos pensamientos por un grito sobresaltado. La débil voz temblorosa estaba llena de desesperación. Ciara se giró al oírlo y se quedó atónita.
Había una anciana, delgada y pequeña, con una bolsa tropical a cuadros en las manos, acurrucada contra la pared de la casa. Sus ojos estaban llenos de horror, pues un enorme perro se dirigía directamente hacia ella y gruñía amenazadoramente. El perro debía de haber olido la carne que llevaba a casa desde el mercado. Por suerte, no había nadie cerca. El gran perro, al oler una víctima débil, se preparaba para atacar. Kiara, sin pensarlo, cogió un palo que tenía a los pies. Gritó con fuerza: «¡Bestia!» y fue directa hacia él. El perro estaba confuso, sentía la fuerza y la determinación del enemigo. Además, estaba muy confundido por el palo. Decidiendo no meterse con la gente, la bestia echó a correr. La anciana, pálida como una sábana, siguió al perro con la mirada. No podía creer su inesperado rescate. Ciara se acercó a ella. «¿Estás bien?» «Estoy bien, cariño, estoy bien. Muchas gracias, pensé que me iba a matar». «¿Cómo no te has asustado?» Ciara se encogió de hombros. En el pueblo, a menudo había visto a gente defenderse de los perros. Normalmente bastaba con sostener algo en las manos y mostrar confianza. Los perros tienen miedo de ese tipo de cosas. «Qué chica tan guapa, delgada, joven y sin miedo». Siguió admirando a la anciana. «Y también dicen que el hombre es el sexo más fuerte». Ciara sonrió. Le agradaba la gratitud de aquella anciana. Junto a ella se sentía fuerte, buena y amable, una sensación maravillosa. «Quiero darle las gracias», continuó la desconocida. «No, no quiere», protestó la muchacha. «No me resultó difícil. Y, de hecho, cualquiera lo habría hecho en mi lugar». «Nadie lo habría hecho», la anciana negó con la cabeza. «Tienes un corazón de oro. Aún así, quiero darte las gracias. Tengo algo, es como si estuviera hecho para ti, y no lo necesito». Ahora Ciara estaba desgarrada por la curiosidad. «¿Qué es esta cosa? ¿Vamos?» La anciana sonrió, al notar su vacilación. «Vivo cerca de aquí, en la casa vecina». Ciara no siguió a la anciana al interior del piso. «No lo sé. Hay tantas historias de chicas jóvenes que desaparecen. Después de todo, no podía fiarse al 100% de un desconocido». La anciana lo entendió todo y no se ofendió. Al contrario, alabó a su compañera por su vigilancia. La anciana se ausentó unos 5 minutos, y luego salió hacia Ciara con un pequeño pergamino en las manos. El objeto al que se refería la abuela estaba cuidadosamente envuelto en papel de regalo. «Aquí tienes», sonrió, tendiéndole el regalo a Kiara. «Es como si lo hubieran hecho especialmente para ti». «Increíble, ni siquiera lo parece». La muchacha desató la cuerda con impaciencia, desplegó el papel y no pudo contener un suspiro de sorpresa. ¿Cómo era posible algo así? Era un cuadro pintado en colores, pequeño, un poco más grande que una fotografía normal, y sin embargo todos los detalles estaban escritos con una precisión y una claridad asombrosas. Ciara, contemplando esta creación, se asombraba cada vez más. Porque la foto era de ella misma. Mientras trabajaba en el club, por lo que parecía. Uno de sus brazos hacia arriba. La espalda ligeramente inclinada hacia atrás. El pelo largo extendido por los hombros. Solo que en lugar de los habituales mini shorts, faldas, el artista dibujó sobre ella un exquisito vestido ligero de tirantes finos, como si brillara desde dentro. Como una princesa de cuento, la imagen se completaba con una fina tiara. Ciara se reconoció. Era su rostro. Sus ojos, sus cejas, sus labios. Su pulsera en el brazo. De cuero, ancha, formada por una maraña de bolsas finas. La había comprado una vez en una tienda de regalos. Barata, pero su joya favorita. La oscuridad reinaba alrededor de la heroína del cuadro, ligeramente disipada por la luz de las estrellas.
Se parece a usted, sonrió la anciana. Por eso he pensado que deberías tenerlo. Es uno de mis cuadros favoritos, pero a ti te queda mejor, por Dios. ¿De dónde lo has sacado? Ciara encontró por fin la voz. Brandon me lo dio. El artista alquiló mi piso durante mucho tiempo. Ahora hace un par de meses que se fue, pero a veces viene a visitarme. Solía tratarlo como a mi propio nieto. No tengo hijos propios y Brandon está acostumbrado a trabajar. Su familia es estricta y fría, así que se derritió y se encariñó conmigo. Me ha pintado muchos cuadros, paisajes, bodegones e incluso mi retrato, y a menudo pinta a esta princesa. Está bailando, o sentada en la orilla, o sonriendo. Está bellamente dibujada. Es muy hermoso. Tiene talento y es apreciado. Por eso se mudó, ¿no? Consiguió algo de dinero, así que compró un piso en el centro con una vista pintoresca del río. Es una princesa, o una sirena, o una ninfa, o una chica corriente. ¿Cuántas veces le he preguntado quién es? Pensé que tal vez era su chica favorita. Pero bromea. La vi en un sueño, dice, eso es todo. No puede sacarle otra palabra. Es una historia increíble. Así es. Te pareces mucho a esa chica, prácticamente un retrato tuyo. Por eso te regalo este cuadro. Ciara sonrió, dio las gracias a la anciana y se fue a casa. Pasó el resto de la tarde admirando el cuadro. Cada vez más convencida de que era ella. Los rasgos faciales, la figura e incluso el movimiento en el que la chica se congelaba. Todo encajaba. Excepto el traje, por supuesto. Kiara nunca había llevado vestidos largos y tiaras tan bonitos, pero todo lo demás era idéntico. No quedaba ninguna duda. Este misterioso artista Brandon, así le había llamado la anciana. Debió de verla una vez en el club. Durante un baile, probablemente los movimientos de su baile que el pintor había plasmado en su cuadro. Y debía ocurrir que la obra estuviera en sus manos completamente por casualidad, era místico. Mirando el retrato, Kiara intentó imaginar a su creador. Sabía que era un hombre bastante joven. La anciana había dicho que lo trataba como a un nieto. Así que Brandon tiene más o menos la edad de Ciara o un poco más. También es claramente un tipo con mucho talento. Con qué precisión capturó los movimientos de Ciara. ¿Y los detalles? El artista incluso se aseguró de incluir el pequeño lunar en su hombro. Quizá la vio más de una vez. Tal vez incluso fue al club a propósito para ver mejor a la bailarina que se parecía a ella, pero estaba seriamente enganchado. Según la anciana, Brandon solía convertir a la chica en la heroína de sus cuadros. Ciara se preguntó. Vaya. Al parecer, tenía otros admiradores devotos además de David. Solo que Brandon nunca se había mostrado de ninguna manera. Permanecía invisible para Ciara. Recordando a David, Ciara se preguntó. Dominicana, un hombre confiable y fuerte a su lado. Una semana maravillosa por delante. Pero después ¿qué? Él volvería con su mujer y sus hijos, y ella seguiría en estado de amante. Se verían de vez en cuando. David, por supuesto, no le envidiará atenciones y regalos. Ciara tendrá cosas caras de lujo. Tal vez incluso le compre un coche y un piso. Pero eso no es seguro, por supuesto. Y entonces David se aburriría rápidamente. Ciara lo sabía. La chica comprendía perfectamente que era su distanciamiento e inaccesibilidad lo que llamaba la atención del hombre. ¿Y ella? ¿Amaba ella a David? Cualquier sentimiento. Ciara lo sentía por el hombre absolutamente. La atraía con su fuerza y confianza. Decidido y exitoso. Casi omnipotente. Y la mira a ella, una estudiante normal, una bailarina, una chica del campo, como si fuera una deidad. No es un hecho que esta mirada sea sincera. David tiene experiencia,
es maduro, inteligente, sabe cómo actuar para salirse con la suya. Y sin embargo, al darse cuenta de todo esto, Ciara sigue acercándose a David. Era una situación extraña, confusa. Ciara quería amor, calor, cariño. Todo eso no lo recibía en casa. En el abrazo fuerte y confiable de David, la niña se sentiría necesitada y protegida al menos por un tiempo, e incluso, tal vez, podría convencerse de que no era una ilusión. ¿Y después? Fue ese después lo que hizo vacilar y dudar a la chica. David la dejaría. Volvería con su familia, encontraría un nuevo objeto. ¿Sería Ciara capaz de soportar su marcha? ¿Sería capaz de soportarlo? De repente, este cuadro es como el mensaje de un admirador secreto. Parece que Ciara realmente sentía algo por él. Él la retrató como algo más que hermosa, como una semidiosa. Solo alguien verdaderamente enamorado podría mirarla así. Es una pena que Brandon esté en las sombras. Pudo haber intentado llegar a ella, pero los guardias no se lo permitieron. No todo el mundo es tan poderoso como David. De repente, Ciara tenía muchas ganas de conocerlo, a ese artista del que se había convertido en musa. Ver cómo era. Oír su voz, hablar con él. Y mirarle a los ojos. Pero, ¿cómo encontrar a Brandon en esta inmensa ciudad? La anciana dijo que el artista había conseguido comprarse un piso en el centro con vistas al río. Ciara no sabía nada más de él, solo su nombre y el lugar aproximado de residencia. Es un poco pequeño, ¿no? Ojalá supiera el apellido de Brandon. Entonces sería posible rastrear las redes sociales o los foros de artistas. Pero ¿cómo es? Es como buscar una aguja en un pajar. Por supuesto, podríamos volver a la anciana, preguntarle más sobre el joven. Tal vez ella sabe su dirección. Pero es incómodo. Y de todos modos, se verán. ¿Y después qué? Se imaginó que el chico se enamoró, y puede que ya no esté libre. Los pensamientos de Ciara fueron interrumpidos por una llamada de David. Habían acordado llamarse esta noche. El hombre tendría que explicarle cómo solicitar el pasaporte. El viaje al rincón paradisíaco de la tierra estaba a la vuelta de la esquina. David se volvió más insistente. Ahora acudía cada vez más a menudo al camerino de Ciara, se sentaba más cerca e incluso se permitía abrazar a la chica por la cintura, cosa que nunca había ocurrido. Cada vez más a menudo Ciara se sentía como cosa de David. En cierto modo, era incluso agradable. A su lado, ella no tenía que decidir nada, solo obedecer sus órdenes. Por otro lado, era agobiante, pero Ciara no podía apartarlo, no podía rechazarlo. Se iban de viaje, y ya había una relación especial entre ellos. Un poco más y se convertiría en algo serio. A Ciara le dolía el corazón. Sentía que al acercarse a David estaba cometiendo un error. Esta relación la cambiaría y la cambiaría irrevocablemente. Beber era una buena manera de ahogar los pensamientos dolorosos. Cada vez había más en la vida de Ciara. Una copa de vino antes de acostarse, los fines de semana en el bar con una cerveza. Esta tendencia estaba empezando a estresar a Ciara. Por otra parte, todos a su alrededor actuaban de la misma manera. Y nada, más o menos. Era una tarde normal de verano. Ciara estaba sentada en casa, viendo la tele, comiendo helado, relajándose en general. Hoy era su día libre. No necesitaba ir a Calypso. Unos conocidos la habían invitado a un bar, pero Ciara había declinado la invitación. Quería estar sola y tranquila, la música alta y el murmullo de las voces de la gente le bastaban en el trabajo. De repente, fue como si una fuerza desconocida la hubiera levantado del sofá y la hubiera obligado a ponerse unos pantalones cortos y una camiseta. ¿Va al centro? Sí, una gran idea pasear sola por el paseo marítimo. Miraría las casas, una de las cuales parecía ser donde vivía el mismísimo Brandon. El cuadro ocupaba ahora un lugar de honor en el piso,
sobre la mesilla de noche de Ciara. Cada vez que se despertaba, se veía a sí misma en la imagen de una hermosa princesa y sonreía. Se sentía cálida y con el corazón ligero. Si alguien la ve con esos ojos, significa que ese alguien no le es indiferente. A pesar de ser un día laborable, el centro estaba abarrotado. Padres con niños pequeños, parejas de enamorados, adolescentes en patinete paseaban por el terraplén. Aquí siempre había un ambiente festivo. Kiara caminaba por el terraplén, a su derecha había un parapeto, detrás del cual fluía un río caudaloso, en la otra orilla había un parque enorme, cubierto de árboles altos, barcos de recreo con veraneantes navegaban por el río. A la izquierda de la calle sobresalían casas de 5 plantas. Eran bastante nuevas, de reciente construcción, pero no los típicos edificios de varias plantas en forma de cajas de piedra, sino edificios con extravagantes balcones, galerías y pasadizos. Ciara sabía que era una vivienda de alto standing. El transeúnte estaba empezando a ganar mucho dinero con sus cuadros y podía permitirse comprar un piso en un lugar como este. Ciara decidió caminar junto a las casas. Patios limpios, amplios aparcamientos, un campo de deportes. Detrás de los edificios nuevos se veían casas antiguas, por las que se podía estudiar la historia de la ciudad. Estuco, dibujos, contraventanas, columnas. Kiara admiró involuntariamente los edificios antiguos. En ellos vivían comerciantes y artesanos. De pronto, la atención de Kiara se fijó en el arco que daba al patio interior. ¿Qué estaría dispuesta a ver allí la muchacha? ¿Algún monumento antiguo o una fuente? Pero fueron las paredes del propio arco las que llamaron la atención de Ciara. Estaban pintadas de abajo arriba. Y no solo dibujos primitivos o grafitis, sino imágenes que salían claramente de debajo de los pies de verdaderos artistas. Bestias, personajes de cuentos de hadas, personajes de películas famosas y dibujos animados, sabios refranes escritos con hermosas tipografías. Kiara contempló esta crónica con admiración. ¡Qué lugar tan extraordinario! Sus ojos estaban deslumbrados por la abundancia de dibujos. Quería mirarlo todo, absolutamente todo, sin perderse ni un solo detalle, y entonces Kiara volvió a verse a sí misma. Sobre la superficie redonda y amarilla de la luna, contra el espacio negro, bailaba descalza una muchacha de largos cabellos oscuros, hermosa y triste. Y de nuevo la misma pulsera de cuero en la muñeca, su favorita. Aún la llevaba puesta. A la chica se le cortó la respiración, este dibujo lo había hecho él, Brandon. El tipo vive en algún lugar cercano y debe haberlo dibujado recientemente. La pintura aún era brillante, fresca. La chica no pudo contenerse. Sacó un lápiz de cejas de su bolso y dejó una firma junto al cuadro. Lo he visto. Es muy bonito. Solo que yo no soy así en absoluto. Ciara volvió a casa de un humor extraño. Por un lado, estaba contenta de encontrar otra noticia del misterioso Brandon y de ver que, efectivamente, ella ocupaba algún lugar en su corazón y en sus pensamientos. Por el otro, ahora era aún más difícil. Porque después de lo que había pasado, ella no quería salir con David en absoluto, una relación con él ahora parecía aún más equivocada. Antes de irse a dormir, Ciara trató de imaginar cómo era Brandon. Después de todo, podría haberlo visto en el club. Ella significaba algo para él desde que Brendan la dibujaba tan a menudo. Su madre murió cuando él era muy pequeño. O una enfermedad le arrebató la vida después de dar a luz a su único hijo. El niño fue criado por su padre. Un hombre huraño y ocupado. Y también su abuela, la madre de su padre, el niño no conoció la negación de nada desde pequeño. Su único progenitor Jaden Wright era un empresario de éxito. El hombre siempre soñó con que su hijo, cuando creciera, continuara con su negocio. Jaden Wright planeaba dejar su mini imperio a su heredero. Pero algo salió mal. Brandon no cumplió las expectativas de su padre. Desde temprana edad, fue indiferente a su negocio. Hablar de compras, beneficios,
acciones y filiales le producía nostalgia. Jaden Wright se enfadó, matriculó a su hijo en cursos de educación financiera y en escuelas de economía. Pero Brandon siempre estaba ahí, en las filas de los rezagados, y el chico no intentaba profundizar en toda esa sabiduría. Su pasatiempo favorito era dibujar. Desde muy pequeño, dibujaba en todo lo que caía en sus manos. Papel, libros, puertas de frigorífico y, por supuesto, papel pintado. Al mismo tiempo, de las manos del niño salían garabatos no habituales para esa edad, y dibujos bastante buenos. Luego el niño tuvo álbumes, así como pinturas, lápices y rotuladores. Sus dibujos mejoraban día a día. Todos los que los veían los admiraban y aconsejaban a Jaden Wright que enviara a su hijo a una escuela de arte. Pero él lo descartaba. Consideraba el dibujo un escarceo, algo poco serio. El hombre pensaba desarrollar a su hijo en otra dirección. De adolescente, Brandon no podía salir de su habitación las 24 horas del día. En su cuaderno de bocetos aparecían mundos de fantasía, malvados trolls, hermosas princesas, valientes héroes. Dibujando, el chico se olvidaba de todo, de las clases, de la necesidad de ir al colegio e incluso de la comida. El dibujo le absorbía por completo. No necesitaba nada, en esos momentos nada más interesaba al chico. Y si no hubiera sido por su abuela, que casi había arrancado a la fuerza a su nieto del mundo al que estaba acostumbrado, Brandon no habría salido de su habitación. Pero Emily era implacable. Se aseguraba de que su nieto hiciera los deberes, comiera a su hora y asistiera a todas las clases y clubes que Jaden Wright había elegido para él. Emily y su hijo eran personas prácticas, inteligentes y orientadas a objetivos. La naturaleza creativa de Brandon les era ajena, y no está claro que causaba conflictos y frustraciones. La madre de Brandon habría compartido sus aficiones, ella misma era muy buena dibujando. Jaden Wright aún conservaba los dibujos de su mujer, que ella a veces le regalaba. Eran dibujos de canciones que a ambos cónyuges les gustaba dibujar. A Brandon le encantaba mirar esos dibujos. Para él, eran como una conexión con la madre que nunca conoció. Le hacía sentirse bien saber que se parecía a ella. Con el paso de los años, Jaden Wright casi se había dado por vencido con su malogrado hijo. Brandon había resultado ser nada parecido al heredero que uno podría haber soñado. Débil, antideportivo, retraído. No entiende los negocios de su padre y ni siquiera quiere saber nada de ellos. Siempre en las nubes, socializando con perdedores como él. No piensa en el futuro, pero en esto Brandon no era muy diferente de los hijos de los conocidos de Jaden Wright. Los hijos de padres ricos rara vez piensan en el futuro. Ya saben que todo irá bien. Y Brandon, en contra de los deseos de su abuela y su padre, siguió desarrollando su talento. A los 13 años, se matriculó en la escuela de arte. Participó constantemente en algunos concursos e incluso ganó premios. Jaden Wright no profundizaba especialmente en esta afición de su hijo, no le interesaba y le parecía inútil. Entonces Brandon empezó a ganar dinero. Pintaba de forma bastante profesional, y había gente dispuesta a pagar por sus cuadros, aunque fuera poco dinero, pero dinero de verdad, más aún. Brandon aprendió a dibujar por ordenador y recibió encargos. Las ilustraciones digitales eran muy solicitadas en las editoriales. Se utilizaban para diseñar páginas web, anuncios, etc. Jaden Wright se preguntaba cómo era posible que su hijo hubiera aprendido rápidamente a ganar dinero dibujando. Rápidamente, ¿qué tipo de ingresos hay? Solo unos céntimos de calderilla. Pero era suyo. Después del instituto, Brandon se matriculó en el Instituto de Arte. Aunque Jaden Wright ya se había puesto de acuerdo con la gente adecuada, y su hijo le esperaba en la prestigiosa Facultad de Económicas. Pero el chico fue inflexible, no le interesa la economía. No va a hacerse cargo del negocio de su padre. Tengo otra manera, intentó transmitir Brandon a sus padres. ¿Qué otra manera? Y Jaden Wright no lo entendió. No se puede ganar mucho dinero con las fotos.
Ahora eres tú quien tiene el viento en la cabeza, y entonces te darás cuenta de que estabas equivocado. Pero será demasiado tarde. Acabé haciéndolo a mi manera. Era un personaje duro, a pesar de su frágil exterior. Y entonces Brandon se fue de casa por completo. Dijo que necesitaba tranquilidad y soledad. Le hacía más fácil crear. Su padre intentó ofrecerle dinero a su obstinado hijo, al menos por primera vez. Su corazón estaba afligido por Brandon. Jaden Wright pensó que su hijo no estaba adaptado a la vida, pero él se negó, dijo que llevaba mucho tiempo ganando dinero. La casera aceptó al joven inquilino como propio. Se sentía sola, su marido había muerto hacía tiempo y Dios no le había dado hijos. Así que aceptó a Brandon como su nieto preferido. Tortitas por las mañanas, Borscht, calcetines de punto, la anciana envolvía al muchacho en confort y atenciones, como una manta cálida. Y era un placer cuidar de este joven con talento. Brandon devolvió el favor a Harper Clark. Le llevaba las pesadas bolsas de la tienda, la ayudaba a mover los muebles, reparaba el grifo. Nunca se había sentido tan completamente aceptado por su familia. Brandon tenía grandes expectativas que el chico no podía ni quería cumplir. Aquí le querían y le aceptaban por lo que era. Harper Clark admiraba sinceramente el trabajo del chico. Se pasaba horas mirando sus cuadros, a veces incluso suspirando, sin creer que tales obras pudieran salir de las manos de un hombre tan joven. Brandon pintó varios paisajes para Harper Clark e incluso dibujó su retrato. La anciana lo colgó en el lugar más destacado de la pared de su salón. Brandon creaba cuadros por encargo y trabajaba para su alma. También se desarrolló en la pintura digital. Esta actividad le reportó buenos ingresos. Paralelamente, Brandon tuvo tiempo de estudiar en el Instituto de Arte. Aquí se le dieron los fundamentos básicos de la pintura, gracias a los cuales el chico perfeccionó y mejoró su talento. Un artista capaz. Muy pronto apareció personas de ideas afines. Los mismos pintores apasionados de todas las edades y con una variedad de experiencia. Brandon se comunicaba con gente con talento de su ciudad, organizaba exposiciones junto a ellos, participaba en veladas creativas, iba a pleners. Tenía amigos artistas de otros países. Se comunicaba con ellos a través de redes sociales y mensajeros. Las obras de Brandon, para su propia sorpresa, se hicieron cada vez más populares. Recibía encargos de todo el mundo. Ahora el chico tenía que rechazar muchos. Su capacidad de trabajo era asombrosa. No podía dormir ni comer durante 24 horas, llevado por otra imagen. Harper a menudo, casi a la fuerza tenía que arrastrar al inspirado joven a la cocina, para que no estirara las piernas de hambre. Pero en la vida de Brandon no solo había trabajo y estudio. Con sus nuevos amigos, a menudo paseaba por la ciudad, iba a la naturaleza, iba al cine. En general, hacía todo lo que hacen otras personas de su edad. Estos encuentros eran una especie de reinicio, una fuente de inspiración. Aventuras, nuevos conocidos, bellos paisajes, todo ello hacía nacer en la cabeza de Brandon temas deslumbrantes que el joven trasladaba luego al lienzo. Brandon tenía admiradores, no solo admiradores de su arte, sino un admirador propio. Una joven camarera, Mia, del bar, una estudiante que trabajaba a tiempo parcial por las tardes. Delgada, con rizos castaños cortos y una pizca de lindas pecas en la nariz. Brandon y sus amigos solían frecuentar este bar. Si era el turno de Mia, se apresuraba a ir a su mesa, dejando atrás a todos los demás clientes, y la chica solo miraba a Brandon. Estaba hipnotizada por los ojos inteligentes y oscuros del joven, en los que siempre ardía un fuego misterioso. Le gustaba todo de él. Su aspecto, sus movimientos, su forma de vestir y, sobre todo, sus manos, de palmas estrechas y dedos largos y aristocráticos. Probablemente, aproximadamente así se veía el joven Dorian Gray de la famosa obra de Oscar Wilde. La chica demostraba su afecto por Brandon con toda su apariencia. Era imposible no darse cuenta. Mia le sonreía,
le miraba a los ojos, intentaba tocarle la mano sin querer. Cualquier otra persona ya habría perdido la cabeza. Pero Brandon, para gran pesar de Mia, no le prestó atención. Una vez, en el instituto, el chico estuvo enamorado de una compañera de clase. Incluso tuvieron una aventura justo después de la graduación. Tormentoso, colorido, hermoso. Excepto que terminó de una manera trivial. Un día Brandon vio por casualidad a Leslie en la calle. Ella estaba besando a un tipo brutal y exaltado. La chica no pensó en avergonzarse. Al fijarse en Brandon, como si no hubiera pasado nada, le presentó a su acompañante y le dijo que acudía a él porque se había enamorado y había perdido la cabeza. Los amigos advirtieron enseguida a Brandon de que Leslie estaba girando la cola. Demasiado superficial, impulsiva e infantil. La chica vivía emociones brillantes. Durante los meses de comunicación con Brandon y sentimientos apagados. Entonces Leslie salió en busca de una nueva dosis de adrenalina. Desde entonces, Brandon se lanzó de cabeza a la creatividad y parecía haber dejado de pensar en su vida personal. Todo su tiempo estaba ocupado con la pintura. Hasta ahora. Hasta ese increíble encuentro en el lugar más inapropiado para tal evento. Entonces, Brandon se sumergió de lleno en su trabajo. El efecto fue el correspondiente a que el chico recibió encargos, dinero para sus dibujos de pinturas y un aumento de la demanda. El joven artista pudo incluso permitirse comprar un piso en el Paseo Marítimo, lo que sorprendió a su padre, que pensaba que su hijo no era capaz de tal cosa. Este barrio siempre atrajo a Brandon. Acogedor, insólito, hermoso. ¿Y las vistas desde la ventana del río caudaloso? Es una gran fuente de inspiración para los artistas. A veces Brandon visitaba a Harper Clark. Le atraía el ambiente cálido y acogedor de su pequeño piso. La anciana siempre le recibía con una alegre sonrisa y le obsequiaba con deliciosas comidas caseras. La familia y los amigos no lo comprendían y constantemente querían moldearlo en otra cosa. Sentir la decepción de su padre no era fácil. El fatídico encuentro que tanto cambió a Brandon y su visión de la vida ocurrió un sábado por la noche de febrero. Uno de sus compañeros celebraba su cumpleaños. El cumpleañero decidió celebrarlo en un club nocturno. No fue la mejor elección, en opinión de Brandon. El chico prefería otros lugares de descanso, un bar de rock en el centro de la ciudad, donde se reunían músicos locales, una cafetería en el Paseo Marítimo, un piso grande, el estudio de un artista de su empresa. Pero Jubilee quería algo nuevo. Por supuesto, Brandon ya había estado en clubes nocturnos. Música a todo volumen, destellos brillantes de Edith que terminaban en extraños bailes. Gente indiferente, caras inexpresivas, ojos indiferentes, a veces risas, sonrisas, y siempre bebiendo ríos de cerveza, champán, cócteles. El propio Brandon no bebía esas bebidas. Embotaban su conciencia y le daban dolor de cabeza. El tipo prefería mantenerse cuerdo en todo momento. Sí, y vio lo que les pasa a las personas creativas, agotadas, la inspiración en una botella de historia triste. Aquella noche Brandon estaba sentado en una mesa, indiferente a lo que ocurría, sus compañeros se habían retirado a la pista de baile. Brandon no estaba de humor, pensaba en el argumento del próximo cuadro: cielo oscuro, luna, estrellas. La orilla de un río. Y reflejos cruzados en la superficie del agua. Y en el centro de este paisaje tenía que haber algo hermoso. Algo o alguien. Algo igualmente hipnotizador, armonioso con el concepto. Brandon no tenía forma de decidir qué podía ser. ¿Animales gráciles? ¿Un árbol hermoso? La imagen humana que deseaba no aparecía. Y entonces empezó a sonar una composición romántica. A Brandon no le gustaba mucho la música de club, pero esta le llamó la atención. Había ternura en la melodía, romántica. Y todo ello estaba bien combinado con el bajo, que añadía acentos en los lugares adecuados. Brandon notó que las cabezas de los presentes estaban vueltas hacia arriba.
Siguió las miradas de la gente y se quedó estupefacto. Vio a la chica más guapa del mundo. No. Desde luego, el tipo había conocido bellezas muchas veces. Le habían posado modelos, al fin y al cabo, una figura grácil y una cara bonita, y el propósito no era sorprender. Pero había algo particularmente atractivo en la chica que bailaba en la plataforma. Movimientos gráciles, ojos enormes, incluso en la penumbra Brandon notó lo hermosos que brillaban como dos diamantes. La chica iba vestida con pantalones cortos, botas altas y un top brillante. Al mismo tiempo, no parecía provocativa. Todos sus movimientos estaban estrictamente calibrados. Parecía una princesa o una bella ninfa bailando a la luz de la luna. Brandon se dio cuenta de a quien colocaría en el centro del paisaje lunar. Sería Ciara, la joven bailarina. Todos la admiraban. Intentó memorizar cada detalle, la curva de sus oscuras cejas, las proporciones de su bello rostro, el tono de su larga cabellera que caía por su grácil espalda y sus frágiles hombros. Aquella noche, apenas regresó a casa, el muchacho se puso inmediatamente manos a la obra. Por la mañana, el boceto estaba listo. Brandon admiró su creación. Sí, efectivamente, todo había salido exactamente como él quería. Un hermoso paisaje lunar de Juan, ninfa, princesa, criaturas gráciles y delicadas. Brandon no se había reconocido desde entonces. Solo podía pensar en la hermosa desconocida del club. El chico fue entonces al Calypso y más de una vez admiró la actuación de la bella desconocida, la heroína de uno de sus mejores cuadros. El lienzo adornaba ahora la pared de su habitación, pero el muchacho hizo muchas copias de diversos tamaños. Varias de ellas ya habían sido vendidas por más de un buen precio. Brandon se sentía cada vez más atraído por aquella chica, pero seguía estando fuera de su alcance. Era cierto que el chico había aprendido su nombre por accidente, una vez había oído cómo se dirigía a ella un amigo. Ciara era un nombre maravilloso, encajaba lo mejor posible con la joven y bella criatura. Brandon se dio cuenta de que estaba enamorado. Probablemente por primera vez en su vida, sus sentimientos por Leslie no eran nada comparados con lo que sentía ahora. Brandon quería oír su voz, mirarla a los ojos. No sabía nada de esta chica. Pero tenía buen sentido de la gente e incluso a gran distancia se dio cuenta de que Ciara y él estaban hechos el uno para el otro. Pero, ¿cómo acercarse a ella? Siempre está en lo alto del andén. Brandon se dio cuenta de que no se atrevería a acercarse a ella primero. Nunca había sido un machista, pero no solía tener problemas para hablar con la gente. Pero aquí se dio cuenta de que si hubiera estado cerca de Ciara, no habría podido decir ni una palabra por la emoción. Ella permanecía fuera de su alcance. Hermosa, grácil, etérea. Distante y a la vez muy cercana, casi pariente. A Brandon le encantaba visitar a Harper Clark. Le gustaba el ambiente tranquilo y apacible de su pequeño apartamento. Cada vez que la anciana se alegraba sinceramente de ver al antiguo huésped intentaba invitarle a algo casero y sabroso. Pasteles, tortitas y sopa de remolacha. Brandon se lo llevaba todo a 2 carrillos bajo la mirada satisfecha de Harper Clark. El tipo le regalaba sus cuadros. E incluso una vez pintó un retrato de Harper Clark utilizando una fotografía de su juventud. Ella admiraba el trabajo de Brandon cada vez que lo veía. No puedo creer que un hombre pueda hacer eso, decía mientras miraba sus creaciones. Aquella tarde de verano, Brandon volvió a casa de Harper Clark, compró sus dulces favoritos en el supermercado y fue a visitarla. Sentado en la luminosa cocina, Harper Clark frente a un plato de tortitas recién fritas y con un sabor especial solo para él. Brandon escuchó las historias de la anciana sobre su vida. Tuvo una pelea con su vecino, fue a la clínica, las cosas habituales, y de repente. Oh, tuve un accidente el otro día. Todavía no puedo superarlo, confesó Harper Clark. ¿Qué pasa? Brandon estaba preocupado. La otra noche iba andando de la tienda a casa. De la nada, un perro negro salta hacia mí.
Es enorme, furioso, gruñe y viene hacia mí. Miro a mi alrededor y no hay nadie, sin más. Bueno, eso es todo, creo que estoy acabado. Es un perro rabioso, probablemente, los perros normales no atacan a la gente. El perro empujó a la anciana contra la pared de la casa. Harper Clark retrocedía. Cuando sintió el frío hormigón, se dio cuenta de que no había otro lugar a donde ir. Solo podía esperar lo inevitable. El corazón de Harper Clark latía en su pecho como un pájaro atrapado. Y aquí hay una chica joven, guapa y muy valiente. Palo en mano y atacó al perro. Olió su fuerza, metió la cola y huyó. Mi salvadora. El ángel de la guarda debía de haberla enviado, no había nadie más. Brandon sonrió. En el mundo no falta gente buena. Se había dado cuenta hacía mucho tiempo. Quería darle las gracias, continuó Harper Clark. Al principio no le gustó, pero le dije que tenía algo que parecía hecho para ella. ¿Qué es? Brandon se interesó. Es suyo, espero que no se ofenda. Le regalé esa princesa que baila bajo la luna. Brandon asintió. Sabía de qué se trataba. Una copia de su cuadro más exitoso. El de Ciara. Por supuesto que no me importa, le aseguró el chico. Te lo he dado. Puedes hacer lo que quieras con él. ¿Te sienta bien? Sinceramente. Porque aquella chica era igual que la princesa del cuadro, con sus cejas, sus ojos y su pelo. Igual de delgada y hermosa. ¿Semejante? Brandon se mostró receloso. Sí, no creía que existiera tal cosa. Es una coincidencia asombrosa. Cuando se me pasó el susto, me di cuenta enseguida del parecido. Pensé, vaya, qué coincidencia. ¿Y ella? Cuando vio el cuadro, se quedó muy sorprendida, se quedó mirándolo, no se lo podía creer durante mucho tiempo. Luego empezó a preguntarme de dónde lo había sacado, quién lo había pintado y todo eso. ¿Y tú? Y yo respondí a todas las preguntas, le hablé de ti. Solo que sucedió que el seudónimo en su discurso creativo no surgió. Supongo que ambos estábamos confundidos. Yo por ese maldito perro, por el cuadro. Su retrato es tan hipnotizante como el suyo. Esa noche, Brandon no pudo dormir durante mucho tiempo, repitiendo la historia de Harper Clark. ¿En serio? ¿Podría haber conocido a Ciara? Solo se encontraron por casualidad en la calle. Y la pintura que Brandon se inspiró en Ciara llegó a sus manos de esta extraña manera. ¿O era solo una chica que se parecía a ella? No, Brandon se dio cuenta, intuyó con algún sexto sentido, que Ciara tenía el cuadro. Ahora sabía que tenía una admiradora secreta. Y, por supuesto, la chica adivinó que el artista la había retratado bailando, lo que significaba que había visto a Ciara en el club. Seguramente ahora la chica pensaba en él, se preguntaba quién era, trataba de imaginar su aspecto. Brandon supuso que, como el destino había hecho un movimiento tan interesante, ahora, ¿cambiaría algo en su relación con Ciara? Pero nada había cambiado. Él seguía observándola desde lejos, desde la pista de baile. Ella bailaba en la plataforma alta y luego desaparecía, siempre desaparecía. Brandon había intentado observarla fuera del club muchas veces, pero nunca la había visto marcharse. Quizá hubiera alguna otra salida del local, alguna puerta secreta. O tal vez los empleados salían por el edificio de oficinas adyacente al club. Lo que preocupaba a Brandon era la creciente tristeza en los ojos de Ciara. Podía verlo incluso desde la distancia. Algo estaba pasando en la vida de la chica. O se enfrentaba a una decisión difícil o le había ocurrido algo malo. En cualquier caso, necesitaba el apoyo de una persona de confianza. Brandon estaba dispuesto a ayudarla. De hecho, quería hacerlo. Si tuviera la oportunidad. Era una cálida tarde de verano. El sol empezaba a ocultarse, coloreando el cielo en inigualables tonos pastel de rosa, morado y azul.
Brandon estaba trabajando, pintando otro cuadro para un cliente. El hombre había decidido hacer un regalo a su anciana madre para obsequiarla entonces con un paisaje que representaba el lugar donde transcurrió su infancia. Al hombre le gustó este encargo. Brandon trabajaba con inspiración y placer. De vez en cuando desviaba la mirada hacia la ventana. La vista del paseo marítimo siempre le levantaba el ánimo. La inmensidad, el ancho río, la gente inteligente. Un lugar precioso. Hoy estaba abarrotado. La variopinta multitud fluía por la calle como un riachuelo. De repente, Brandon la vio. No podía equivocarse, no podía mirar a Kiara, porque la había dibujado tantas veces, había seguido sus movimientos tan de cerca. Entre la multitud de gente se fijó en la chica que se había convertido en su musa, su inspiración y su sueño. Su aspecto era muy diferente al de sus actuaciones. Llevaba el pelo recogido en una coleta alta. En los pies, zapatillas deportivas con tacones. Una mochila ligera sobre los hombros. Ciara llevaba vaqueros y una camiseta gris lisa. Pero Brandon la reconoció. Claro que la reconoció. ¿Qué probabilidades había de que Ciara pasara por delante de su ventana justo cuando él apartaba los ojos de la lona? Mínimas. Era imposible que se le escapara una oportunidad así. Brandon se precipitó hacia la ventana. Ahora la abriría y respondería a Ciara. ¿Qué pasaría entonces? No importaba. Lo principal era llamar la atención, retener a la chica, pedirle que lo esperara. Probablemente se sorprendería. Tal vez incluso asustada. Pero Brandon se lo explicará todo, y Ciara lo entenderá. Como artista, Brandon era una persona muy sensible y comprendía que Kiara y él estaban hechos el uno para el otro, como si fueran mitades de un mismo todo. La maldita ventana no se abría. La manilla estaba atascada. ¿Había ocurrido antes? ¿O había tirado de ella en un intento inútil de hacer funcionar el mecanismo roto? Fue inútil. Mientras tanto, Ciara se alejaba cada vez más. A juzgar por su trayectoria, se dirigía al patio. Hacia allí daban las ventanas de la otra habitación. Brendan corrió al dormitorio, abrió la ventana y se asomó por la ventana que llegaba hasta la cintura, buscando a la chica. Estaba a punto de aparecer. Pero Ciara no entró en el patio. La vio desaparecer entre los arcos del Arco de los Artistas. Era un lugar muy especial. Las paredes del arco estaban pintadas desde el suelo hasta el techo por artistas. Pintores locales y visitantes dejaban aquí su huella, pintando lo que más les gustaba: animales, personas, personajes de películas y dibujos animados, lugares memorables de la ciudad, cualquier cosa. El arco hipnotizaba, atraía, retenía. Ciara seguramente pasaría mucho tiempo allí, al igual que todos los que se encontraran bajo sus arcos. Brandon llegaría a tiempo, seguro que llegaría a ella a tiempo. ¡Qué suerte! El corazón del joven latía con fuerza. ¿Miraría a los ojos a aquella con la que había soñado durante tanto tiempo? En el arco estaban, entre otras, las creaciones de Pirelli. Allí también había pintado a su bella Ciara. ¿Cómo no iba a hacerlo? Desde que el joven vio por primera vez a aquella belleza, a menudo se convertía en la heroína de sus cuadros. En la pared del arco, Brandon representó la superficie de la luna y a Ciara bailando sobre ella. Tal vez la chica encontrara su retrato. Y si no lo hacía, Brandon se lo enseñaría. Al fin y al cabo, estaban a punto de conocerse. La suerte pareció favorecer al joven cuando salió corriendo al rellano. El ascensor acababa de llegar a su planta. Un vecino salió y enarcó las cejas sorprendido al ver al atribulado joven. Brandon tenía las manos manchadas de pintura, al igual que su largo delantal, que había olvidado quitarse con las prisas. Sí, debía de ser un espectáculo para la vista. Pero a Brandon eso no le importaba ahora. Tenía prisa por llegar a Ciara. El tipo saltó al ascensor y pulsó con fuerza el botón de la planta baja.
Las puertas se cerraron. El ascensor se precipitó hacia abajo. De repente se produjo una parada brusca. La cabina se detuvo entre las plantas, congelada. Brandon empezó a pulsar todos los botones con desesperación, pero fue en vano. Un momento después, las luces se apagaron. El ascensor se había atascado. Ya había ocurrido antes en su barrio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Brandon llamó a la central. Por suerte, llevaba el móvil en el bolsillo del delantal. La ayuda llegó relativamente rápido, al cabo de unos 20 minutos. A Brandon ese tiempo le pareció una eternidad. Quería atravesar las paredes del ascensor y correr hacia Ciara. Ella estaba allí, a solo 100 metros. La más absoluta impotencia lo sumía en la desesperación, pero también había esperanza. Esto bien podría suceder. Ciara se quedó en el arco, esperándole. Cuando Brandon se liberó por fin, salió corriendo a la calle. Su camino se dirigía hacia el arco. Alguien estaba allí, alguien era sin duda un chico, oyó voces. De hecho, en el arco el muchacho vislumbró a gente que miraba sorprendida a su alrededor, 2 chicos y una chica. Ciara no estaba entre ellos. Decepción, tristeza, dolor. Brandon se sintió abrumado por toda una gama de sentimientos. ¿Cómo era posible? El chico se acercó a la pared donde una vez había pintado a Ciara bailando sobre la luna. Y vio la inscripción que sin duda ella había dejado. Ciara había escrito que había visto sus cuadros y que le parecían muy bonitos, pero la chica también había informado al tipo de que ella no era así en absoluto. No como él se la imaginaba. Brendan sintió que le entraba fiebre. Ciara le había dejado un mensaje. Sabía que Brandon lo leería. Puede que volviera o puede que no. En cualquier caso, había que aprovechar cualquier oportunidad para comunicarse con ella. El chico sacó un lápiz de grafiti negro del bolsillo de su delantal e hizo una inscripción debajo de la que Ciara había dejado. Ni siquiera pensó en el contenido del mensaje. Las palabras adecuadas nacieron solas en su cabeza. Eres la chica más guapa del mundo. El paseo bajo el puente viejo. Ciara encontrará ese lugar, lo hará. Y allí es donde Brandon dejará otro mensaje para ella. Sin demorar más el asunto, el chico volvió a casa, cogió pinturas, pinceles, se cambió de ropa y se dirigió al paseo bajo el puente viejo. Era un lugar tranquilo y desierto. Fue aquí, en el muro de hormigón, donde Brandon escribiría un mensaje para Ciara. O mejor dicho, lo dibujaría. Es lo que mejor sabe hacer. Sobre todo porque alguna fuerza desconocida ya le estaba tirando de la mano hacia la pared, obligándole a crear, a trabajar, a dibujar. Brandon emprendió la tarea con pasión, dibujó la plaza central de la ciudad, una fuente, álamos piramidales, una torre con un reloj en la cara, marcó el tiempo justo. Luego Brandon dibujó un banco exactamente igual al que había cerca de la fuente en ese mismo parque. Y en él, en ese mismo banco, el artista dibujó a una chica. Estaba medio girada hacia el público. Con la cabeza ligeramente gacha y el móvil en la mano. Era Ciara, vestida exactamente igual que hoy. Vaqueros, zapatillas deportivas, camiseta gris. Si ella lo viera, por supuesto se daría cuenta de todo, pero para los de fuera la obra seguiría siendo solo un bello y realista dibujo. Ciara lo entenderá. Vendría al parque a las 6 de la tarde si quisiera. Y él, Brandon, la esperaría allí todos los días a partir de ahora. De vuelta en casa, Ciara se dio un baño, calentó la cena y puso su serie de televisión favorita. Los acontecimientos que se desarrollaban en la pantalla no ocupaban mucho a la chica. Pensaba en lo que había visto hoy a aquel misterioso artista, Brandon. La había dibujado una y otra vez con la imagen de una chica hermosa, no solo una chica, casi una habitante del cielo. Así debe ser como él la ve. Esto es un gran error. El tipo está claramente enamorado de ella y, como todo enamorado, idealiza a la chica.
El artista la ve a través de unos ojos muy diferentes. Qué suerte que sean extraños en realidad. De lo contrario, este hombre se sentiría decepcionado. Al parecer, es muy joven e inexperto, ya que no se da cuenta de quién es ella. Y parece ser la futura amante de David. Y Ciara se da cuenta de que no será por mucho tiempo. Pasará algún tiempo, y David encontrará a alguien más joven, más interesante, pero aún así ella acepta esta relación. ¿Por qué? Probablemente, quiere sentirse querida por alguien durante un tiempo. Y David sabe cortejar, a su lado te sientes única, especial y la única. ¿Y qué si todo es una ilusión? No importa. El viaje que tiene por delante es el paso que separa a Ciara de renunciar a David. Y ella está lista para darlo, estaba lista. La chica ya lo ha decidido todo por sí misma, pero de repente aparece un cuadro en el arco. Un misterioso artista desconocido como si tratara de decirle que es hermosa y digna del amor verdadero. Y es en este punto de inflexión cuando esta imagen capta su atención. Viéndose a sí misma en esta imagen, la chica dudó de nuevo, dudó de estar haciendo lo correcto. David está casado. Ya tenía un ejército de mujeres como Ciara, ¿y cuántas más estaban por venir? ¿Debería decirle que no a David después de todo? Pero ya había billetes comprados, hotel reservado. Tal vez era demasiado tarde, deberían haberlo pensado antes. Ciara decidió que mañana por la noche, después del examen, iría de nuevo a aquel arco y miraría su retrato. Y allí, en aquel maravilloso lugar, tomaría su decisión final. La noche siguiente, Ciara volvió a pararse en el arco. Después de todo, este es un lugar completamente único. Incluso el ambiente es especial. Y aquí está su retrato. Pero, ¿qué es? Había una nueva inscripción debajo. Debe haber sido dejado por el artista. ¿O no? Tal vez alguien estaba bromeando. También es posible. Hay mucha gente aquí todos los días. Brandon, si realmente era él, le pidió a Ciara que bajara bajo el viejo puente. Esto ya parecía una búsqueda. Y Ciara no pudo evitar ir allí. La chica, tratando de no pasar de una zancada rápida a un sprint, caminó hacia el viejo puente. Estaba en el otro extremo del terraplén. Era una larga caminata, y Ciara no veía la hora de llegar. De repente, bajo el puente había una solución a todos sus problemas, una salida a la difícil situación en la que se encontraba, incluso la salvación. Los transeúntes miraban apresurados a la guapa muchacha. Ciara se dio cuenta de que parecía un poco extraña. Trastornada, ansiosa. Tenía las mejillas encendidas, la cara caliente, pero las palmas de las manos y los pies, por el contrario, estaban muy fríos. Y tenía miedo. Miedo de no encontrar nada bajo el puente. Ciara tenía demasiadas esperanzas puestas en este lugar. Imagen. Apenas bajo el puente, Ciara lo vio inmediatamente y exhaló aliviada. Esa inscripción no era una broma, no era un engaño. Efectivamente la había dejado el artista, y además había pintado un nuevo cuadro para ella. Esta vez era grande, ocupaba toda la pared. Al parecer había terminado la obra hacía poco, la pintura aún estaba fresca. Ciara ya reconocía el trabajo manual del joven a su manera especial. De su pincel salían imágenes realistas de las que parecía emanar un resplandor. Un talento asombroso. Esta vez Brandon había pintado la plaza central. Ciara reconoció la fuente, la torre del reloj, los árboles. ¿Cómo se las arregla este tipo para conseguir tanto realismo? Ciara podía incluso ver la mirada de Edith en los ojos negros y brillantes de los gorriones que correteaban junto a la fuente. Y, por supuesto, Ciara se vio a sí misma. Llevaba los mismos vaqueros y la misma camiseta que ayer. ¿Eso significaba que Brandon la había visto? Pero, ¿por qué no se había acercado a ella? ¿No se atrevió? El pobre tipo cree que es una especie de diosa,
pero no es más que una chica normal y corriente que está dispuesta a ser la amante de un hombre rico con tal de tener una buena vida. Sí, va a ser difícil para ella aceptar el juego de David después de todo esto. Me pregunto qué quería decir Brandon con este cuadro. Esta vez el tipo no puso ninguna firma. Pero Ciara se dio cuenta de que el tema había sido elegido por alguna razón, algún significado secreto estaba incrustado en él. Y entonces su mirada se posó en la esfera que adornaba la torre. Las 6 de la tarde. ¿Podría ser que Brandon le estuviera pidiendo que estuviera en el parque a las 6 de la tarde? ¿Pero qué día? Ciara buscó en el cuadro con la mirada alguna pista y no encontró ninguna. Lo único que vio fue la hora y nada más. La chica echó un vistazo a su reloj. Justo a tiempo para llegar a la plaza a la hora indicada. Eso sí se tomaba su tiempo. ¿O debería darse por vencida e irse a casa? Es hora de hacer las maletas. El vuelo es pasado mañana. Ciara nunca había estado en el extranjero. Lo que es en el extranjero, nunca había visto nuestro mar. Se va a unas vacaciones maravillosas en un complejo caro. David no le negará nada. Se sentirá como una verdadera princesa, aunque solo sea por un tiempo. Pero, ¿cómo renunciar a este cuento de hadas que apareció en su vida hace poco y la cambió tanto? Ciara se dio cuenta de que probablemente no encontraría a Brandon en el parque. Aún así, había una posibilidad, aunque pequeña. Y ese chico, ese joven artista que Ciara no había visto en su vida, ya le interesaba. La chica quería saber cómo era. Oír su voz, sentir todo el amor que le expresaba a través de esos cuadros. Ciara se encontró en la plaza incluso antes de la hora acordada. No podía caminar despacio, sus pies la llevaban hacia adelante. Y aquí estaba el banco del cuadro. Sin pensarlo, Ciara se sentó en él. Allí estaba, la torre del reloj, la gente alrededor. Pero ninguna de ellas encajaba en el papel de la artista enamorada. Mujeres con 2 niños pequeños. Hombres con un periódico. 2 ancianos jugando al ajedrez en un banco frente a una bandada de niños chapoteando cohibidos en la fuente. Una chica pelirroja con un libro. Ciara suspiró pesadamente. Obviamente, no iba a producirse ningún milagro. No importaba. Se sentaría aquí un rato más y se iría a casa. Tenía muchas cosas que hacer. Cosas que empacar. David para llamar. Y entonces lo vio. Era definitivamente él, un joven alto y delgado, caminando directamente hacia su banco desde la fuente y sonriendo. La miraba directamente, sin apartar los ojos de la chica. El chico parecía un poco avergonzado, pero intentó disimularlo. «Por fin nos conocemos», dijo, abrazando a Ciara. Una voz agradable, tranquila y un poco arrulladora. Hola, la chica fue incapaz de apartar la mirada de sus ojos, enmarcados por largas pestañas. Estaba claro que el chico estaba más que avergonzado, y parecía muy mono. Me llamo Brandon. Lo sé, eso es todo lo que sé de ti. Y que tienes un piso en el paseo marítimo, dijo la anciana. Mirándole a los ojos, Ciara se dio cuenta de que no iba a ninguna parte con David. Se quedaba aquí. Con Brandon.